Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de Así Somos. Hoy día las redes sociales puedes comentar desde ya con AS Actualidad, porque justamente queremos dar una mirada a Chile y por qué no decirlo también al mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para eso estamos con Monty, por supuesto. ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches. Con Juan Andrés Alfate. Muchas gracias, querido. Para hablar de la actualidad, y además hoy día nos acompaña una tremenda periodista vinculada al área política, tremenda escritora, tiene un currículum de aquellos, pero además desde hoy día su currículum puede sumar panelista de Así Somos. ¡Bravo! Bienvenida, La maestra. Hola, Laura. gracias. Bien, bien. Olvídate lo feliz que estoy. Te vamos a tener toda la Qué semana, bueno, ¿no? tía. Un día a la semana Todos hablando los actualidad. miércoles, sí. Nos sentimos premiados, coronados con usted. Uy, olvídense, yo estoy muy feliz. Ya muy eres parte feliz. de la casa. Gracias. Laura, ¿te parece? Y comenzamos de lleno entonces con este capítulo de AS Actualidad y retrocedamos un poquito en el tiempo, porque el día domingo, hace poquitos días, se inició, ¿cierto?, la primera gira internacional del presidente Gabriel Boric con destino a Argentina. Una gira que no ha dejado de ser polémica, más allá del contenido, que también lo podríamos conversar más adelante, por una portada que el mismo domingo sale en un medio de circulación nacional. Estoy hablando de Las Últimas Noticias. Andrés, si podemos mostrarla, por favor, en pantalla. Esa portada que mi amiga me ayuda a leerla. Sí, dice, el avión en que el presidente Boric viaja a Argentina. Y esta portada, como tú bien dices, Michael, salió en la versión impresa, sin embargo, digital se viralizó también, ¿eh? rápidamente en las redes sociales. Sí, estuvo también en la edición digital. Y esto, claro que generó mucha polémica, ¿cierto, Laura? Porque hablaba, el lead, de hecho, del titular enumeraba las modificaciones, por ejemplo, hablaba de 2 camas, de un baño, de un closet y de una oficina. Por supuesto que los comentarios no se dejaron esperar y aquí hubo para especular de todo tipo. Incluso grupos opositores hablaron de mal uso de recursos públicos por este enchulamiento que se le había hecho a este avión presidencial. Por lo que entendemos, este avión se ocupa desde el año 2008, desde el periodo de Bachelet 1. Las modificaciones que se hicieron entonces para el viaje de Gabriel Boric eran parte del protocolo. O sea, no estamos hablando de un lujo extra que se quiso dar el Son mandatario. pertinentes. Totalmente. De hecho, existe un protocolo establecido sobre cómo debe ser el avión por dentro cuando traslada al presidente. Este avión fue comprado por la FACH y es un avión multipropósito, lo que significa que sirve para varias cosas, no solamente el avión del presidente, de hecho no lo es. El avión presidencial es un avión que compró en 1997 el presidente Frei, pero que tiene una serie de problemas, entre ellos su capacidad. Y además la cantidad de kilómetros que rinde, parece micro, tiene que andar parando a cada rato para rellenar el estanque, etcétera. Entonces se elige ocupar este avión multipropósito principalmente porque en el caso de esta gira en particular, entre la cantidad de personas de la prensa, más los asesores, más los invitados, más las escoltas, iba a ser mucho más cómodo viajar. Entonces, cada vez que se ocupa este avión para viajar, se acomoda internamente como tiene que ser, que tiene que tener una oficina, tiene que tener espacio de dormitorio, tiene que tener closet. Esto es un protocolo, o sea, uno podría decir, ¿por qué Gabriel Boric quiere poner 2 camas si va a viajar 1 hora 45 minutos y no tiene que dormir, digamos, no es necesario? Pero no es una solicitud del presidente, es simplemente el protocolo establecido que siempre es igual. Laura, entonces entendamos que, a ver, un dato más para la causa. Este avión en el 2020... transportó, entre otras cosas, 117 ventiladores mecánicos para productos de la urgencia de la pandemia. Entonces, arreglarlo, modificarlo para lo que va a ser ocupado en estos momentos era propicio, o sea, era lógico, y ya que ha sido ocupado en otras oportunidades para llevar a la primera cabeza de un país, la verdad es que estos acondicionamientos son propios, como tú bien dices, del protocolo, y es lo que corresponde sobre todo cuando todo eso antes había sido retirado para colocar estos ventiladores mecánicos. Entonces déjame ahondar en otro asunto. Un último comentario. En estricto rigor, lo único que se hizo distinto, digamos, a otras administraciones fue reemplazar un sofá. Claro. O sea, finalmente toda esta digamos, polémica se genera por el reemplazo de un sofá que de verdad, y te lo puede confirmar cualquier periodista que haya ido a gira anteriormente, está bien carreteado. O sea, efectivamente había que hacer el reemplazo o retapizar. En este caso se reemplazó. O sea, nada más que eso. Entonces, déjame entender esto. Este medio que coloca en su portada, digamos, algo que ostenta, digamos, lo que cualquier persona podría interpretar como un pequeño lujo, es necesario por lo mismo. Acá
me parece que es tendencioso, ¿no? O sea, porque si la gente solamente se queda con el titular, más allá que si después puede tener una profundización y mejor comprensión leyendo el artículo en sí, y que después se cuelguen autoridades que sí debieran estar al tanto de que aquí no se ha pasado llevar, digamos, la cartera nacional para comprar, digamos, cosas innecesarias. No es el sillón de Exacto. 8 millones del exdirector de la PDI, digamos. Exactamente, Claro. ni los cafecitos del Congreso, esas cosas. Entonces, ¿cuál es el análisis correcto, Laura? O sea, ¿qué se pretende? ¿Conseguir una buena portada? ¿Generar una conciencia colectiva en la ciudadanía que cuando está de alguna manera tratando de debatir internamente de que si quieren el 100% del retiro, 1 millón de pesos, lo que sea, y aparecen estas cosas, ¿cómo que van al choque, no? O sea, se genera, digamos, una malversación de opiniones que, aunque después se expliquen, pese a este espacio, igual queda flotando una mala imagen que se va sumando, digamos, a apenas de un mes de haber asumido el presidente. Yo creo que al menos desde el segundo mandato de Bachelet en adelante, hemos empezado a presenciar una especie de guerrilla comunicacional, donde existen distintos bandos y se tiende a hacer este tipo de información. O sea, si uno hace memoria, ha sido grande la cantidad de noticias que han sido desmentidas o que han tenido que ser corregidas porque han estado en su esencia escritas desde la presunción de algo que no es correcto. Claro, el desmentido no alcanza, ese es el problema para reparar. No, totalmente, pero además uno tiene que situarse en el contexto. O sea, las últimas noticias es un diario del Mercurio. El Mercurio tiene una línea editorial clara. Vimos la nota del fin de semana que fue muy polémica sobre la irrupción de Fabiola Campillay en el Senado, ¿no? Entonces, uno primero tiene que situarse desde ahí, ¿no? Estamos hablando de un medio de comunicación que es de derecha, que es un medio de comunicación que tuvo un rol activo, además, en el golpe de Estado del 73. Entonces, está dentro del contexto del periodismo que quiere plasmar ese medio de comunicación. ¿Y qué pasa con la opinión pública? Aquí también existe esta suerte de juego que se ha vuelto un hábito, un muy mal hábito, de especular. Porque como dices tú bien, Salfate, si uno dice una verdad a medias y después la corrige, la verdad a medias quedó sentada igual. Independiente de que después tú digas, no, en realidad me equivoqué, no era tan así o interpreté mal. Entonces ese juego ha estado muy latente en la política actual y desde hace ya unos años. Y esto es parte de eso, digamos. Uno no tiene que dejar de entender de qué medio de comunicación estamos hablando, de qué grupo económico está detrás de este medio de comunicación y cuáles son sus intereses políticos. Pero Laura, tal vez eso del análisis de a qué medio, a qué tendencia política pertenecen distintos medios de comunicación, tal vez es más simple para nosotros. A mí me pasa que estamos metidos en el tema de las comunicaciones. Me pasa que no sé si la gente llega a hacer ese análisis, tomando en cuenta que estamos en un país, y no estoy tratando mal al público ni nada, pero estamos en un país donde yo creo que el 90% de la gente se queda con el titular. Y el ritmo de vida no te permite más, claro. Si tú lees esa portada es bien tendenciosa, que incluso me parece más peligroso que una noticia falsa, porque la noticia falsa tú en algún momento lo puedes desmentir. Yo no podría desmentir esa portada, porque no están mintiendo, pero están siendo tendenciosos con respecto a poner una imagen. No es una evasión de la verdad, es una elusión de la verdad. Ahí están siendo tendenciosos a poner una imagen de cómo ellos quieren visualizar, o que el público, la sociedad visualice al actual presidente versus los discursos que él ha tenido. Entonces me parece incluso más peligroso. Pero si uno lee la nota no es tendenciosa del todo. Lo tendencioso es el titular. Es el titular, lo tendencioso. Y ahí hay un dejo de mentira. Lo tendencioso es la bajada que dice, Facho lo acondicionó con 2 camas, baño, closet y oficina. Entonces la gente, que era la discusión que se daba en las redes sociales, lo lee de inmediato y dice, ay, pero claro, no decía que iba a ser tan austero para sus cosas y pidió esto, otro. La portada ganó lo que yo siento que quería lograr. La otra discusión en las redes sociales era, oye, pero fue Argentina. ¿Por qué no se fue por tierra? ¿Por qué tenía que ir en el avión, gastar la plata? Y ahí empezaba una discusión de, claro, ¿qué quieren? ¿Que se vaya caminando? No se podía ir caminando y de hecho... generan un tema donde no lo hay. Es que muchas personas con esa nota, que ahí tampoco se aclaró del todo, en la parte baja sí, mucha gente pensaba casi que es el avión para solo Gabriel Boric. Y me parece que eso es muy importante y lo decía yo un poquito al principio, Laura, pero que lo retomemos. Acá iban ministros, acá iban empresarios que fueron invitados justamente.
justamente. Estaban, de hecho, acá tengo la lista, la ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Defensa, ministra de la Mujer, ministro de Energía, empresarios, parlamentarios oficialistas también fueron, parlamentarios de oposición y a Paulina Núñez, desconozco si en el avión, pero también en esta gira, y por un tema ni siquiera de comodidad. Y más de 30 personas de la prensa. Porque no es un tema, y no es un tema de comodidad, ojo, es un tema de protocolo. Cualquier comitiva por sobre las 35 personas, más allá de lo cómodo, tiene que utilizar este avión que es el Boeing 767-300 de esa Además, no hay que condición. olvidar que estamos en época de pandemia. Igual es recomendable, sobre todo porque no es un avión tradicional en el que tú estás sentado todo el viaje, sino que hay interacción, hay oficina, hay un sector de descanso, etcétera. Es recomendable que no vayan apretados como lata de sardina. Laura, ¿cómo guiamos a la gente en esto, con ese tipo de portadas? Con esto que yo lo saqué, que viene del Instagram de un canal, ¿cierto? Que también me parece bastante tendencioso esto que dice: CADEM, aprobación de Boric baja el 50% y es el presidente peor evaluado en sus primeras 3 semanas desde el 2014. Uno ve esto y dice, bueno, más allá de la luna de miel se acabó, qué sé yo, pero agarrémonos de las cabezas. La aprobación es 45%, no me parece tan desastroso tampoco. Pero esto sí va creando realidad. Va creando realidad totalmente. ¿Cómo le decíamos al público que se maneje con estas realidades tendenciosas de parte de algunos medios? Yo creo que uno tiene que aprovechar las herramientas que la tecnología te da. Todos tenemos celular, algunos quizás no tienen plan con muchos minutos o qué sé yo, pero dentro de lo posible uno siempre tiene que tratar de leer varias fuentes, ¿no? Porque evidentemente las fuentes, y cada día más, están marcadas con una cierta tendencia política. Es innegable que suceda así, son muy pocos los medios que tratan de mantener cierta transparencia y prácticamente yo diría que no existen. Entonces uno tiene que tratar de leer más de un artículo, más de un medio de comunicación y así generar una realidad acorde, medianamente cercana a la realidad. Nos pasa hoy día, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, que hay una cofradía de medios que apunta hacia cierto sector. No digo que esté bien o esté mal, simplemente estoy sentando un precedente. Y se desconocen otras informaciones. En el caso de Chile, hoy día, con una convención, con un trabajo que termina ahora en junio, que se vota en septiembre, y con todo lo que viene por delante, la guerrilla comunicacional está cada vez más sublevada. Cada vez tenemos más conflictos con respecto al contenido, a la manera en que se manejan los contenidos. Para un periodista es súper fácil y es muy comprensible el hecho de poner titulares que son tendenciosos. Yo trabajé en las últimas noticias durante muchos años. Hubo un año en el que hice 300 portadas de las últimas noticias, cuando las últimas noticias tenía un carácter más light, digamos. Y me parece tremendamente inteligente lo que hizo el Mercurio, porque generó un medio de comunicación masivo, popular, el más importante del país, por lo menos en esa época, el más vendido, el más relevante. Todos querían salir en las últimas noticias, y ahora le da este giro sin dejar de lado la frivolidad habitual, pero dándole estas pequeñas portadas, ¿no? Porque aparecen cada cierto rato, no es una. Claro. Y van generando... Sí, totalmente, porque tienen la herramienta para hacerlo. Van generando una realidad paralela en la que el espectador, que todas las mañanas, por hábito, lee la portada o ve lo que trae en la portada, termina creándose una realidad que no es la verdadera. Pero aquí no hay que perder el foco. Estamos hablando de protocolos presidenciales, y ya sean presidentes de derecha, extrema derecha, centro o izquierda, como es en este caso, no pueden negarse a un protocolo que ya está instaurado. O sea, estamos hablando de la seguridad del presidente, y no porque él promueva un discurso quizás más austero en ciertas materias. No puede simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un avión comercial o me voy a ir en bus, porque también está la seguridad de por medio del presidente, de todos los chilenos, les guste a algunos o no. Entonces hay que considerar muchas cosas. Y lo otro también, que revisaba declaraciones de periodistas que han estado frecuentemente acompañando a distintos presidentes en estas giras, ¿cierto?, en los aviones presidenciales, y llamaban la atención. Mira, veamos estas imágenes, justamente la captura de un periodista que hace alusión a lo que se vivió en la gira. Dice: sobre la portada del UN, el despacho presidencial del avión se instala
siempre que viaja el presidente. No es algo de Gabriel Boric, es el protocolo de la Fuerza Aérea. Lo digo porque acá se habla de lujos y como si fuera su solicitud, un poco más de honestidad intelectual. O sea, dentro de los mismos periodistas haciendo esta crítica a no desinformar, porque esa portada claramente crea realidades con la gente que se queda solamente con el titular. Ya lo que yo iba, había muchos periodistas que sí han acompañado desde presidente Lago, presidenta Bachelet, ¿cierto?, en distintas instancias, y acá destacaban que Gabriel Boric había sido, pero especialmente cercano con la prensa. De hecho, él ya se le veía con su habitual, ¿cierto?, camisa remangada, sin corbata, y se acercó a los asientos, se arrodilló en uno de los asientos y empezó a dar su conferencia de prensa y respondía a las preguntas como si fuera uno más del equipo. No existía esta distancia que sí relataban algunos periodistas que habían sentido con otros mandatarios, por ejemplo, con Lagos, ¿cierto?, con presidente Piñera, en donde hay muchos más protocolos y hay más distancia. Entonces, ese lado también de la historia poco se cuenta. Y nos quedamos con esto que trata de generar aún más polarización dentro de la discusión en nuestro país. Sí, totalmente, pero bueno, no hay que perder de vista que se ha vuelto un hábito. O sea, claro, la cantidad de veces que hemos visto discusiones estériles en redes sociales porque los comunistas no tienen que tener iPhone o porque un político de izquierda no puede tener un auto de alta gama, etcétera. Claro. Se banaliza y se ridiculiza la discusión. Pero ¿no te parece que los medios, en ese caso, porque yo hago la diferencia entre una discusión que se puede tener en redes sociales, que yo ahora Twitter lo volví a abrir porque me parece una fantasía cómo se pelean y las estupideces que se pelean. Es un universo paralelo. No, es un universo paralelo. Pero ¿no te parece que los medios también pisaron, o para no ser tan, nos vamos a incluir a todos, pisamos el palito de manera súper fácil? Porque yo puedo entender que, por ejemplo, ese medio en particular quiera generar una realidad con respecto a Gabriel Boric, ¿cierto? Pero yo creo que hay formas más inteligentes, por decirlo de alguna forma, o mucho más trabajadas. Me parece que ahí hay una flojera máxima de querer generar una realidad paralela a Gabriel Boric con respecto a esa portada y de si le pusieron un sillón o no le pusieron un sillón. La polémica no es el sillón, la polémica es la portada de las últimas noticias. Me parece que si quieren hacer un trabajo investigativo de qué está bien o qué está mal, yo, por ejemplo, habría esperado que hicieran, no sé, una portada de qué es lo que pasó a 3 semanas con la ministra del Deporte, Venado, con todas las acusaciones. Me parece que eso sería una forma inteligente, y con todo el respeto del mundo se los digo, amigos de las últimas noticias, una forma inteligente de dar otra mirada, porque ellos claramente quieren ser la contraparte de Gabriel Boric. Así lo podrían hacer, pero hay trabajo. Acá, Laura, perdón. Yo creo que esto ya es inteligente, Michael. Yo te iba a decir lo mismo, yo estoy de acuerdo con Salfate. Lo que pasa es que uno tiene que entender la realidad desde el interlocutor, a quien le está hablando, y desde el receptor. Pero no nos quedamos en las peleas de Twitter. En este caso, las últimas noticias cumplía con eso. Es que, primero, con respecto al tema de las agresiones, lamentablemente hay un sector de este país que ya las considera tan habituales, o que habla de la feminazi o qué sé yo, al que no le llegas con el tema. En cambio, cuando tú dices, este gallo que dijo que iba a ser austero, que iba a ser el presidente de todos los chilenos, estamos en crisis, el litro de aceite vale 4 lucas, y este tipo se pone a rediseñar el avión en el que va a viajar, inmediatamente te hace un clic, y te hace un clic inconscientemente, porque tu realidad es súper dolorosa en relación a lo que te están vendiendo, que, oye, este tipo está excediéndose con los lujos y mandó a hacer de nuevo todo el interior de un avión. Entonces, no es antojadizo. Evidentemente es pésimo, pero lamentablemente es una estrategia comunicacional que existe. Y que funciona. Por eso, claro, por eso lo que uno tiene que hacer habitualmente, y tiene que ser una regla cuando uno quiere ser opinante dentro de la realidad del país. O sea, estamos como estamos porque nos hemos dejado estar, porque hemos permitido que nuestros líderes, líderes políticos, y hablo de todos los colores, nos traigan al momento en el que estamos, donde la desigualdad y las diferencias son aberrantes. Hay un gran porcentaje de los chilenos que lo está pasando pésimo. Nosotros mismos estamos al 3 y al 4 y somos personas, entre comillas, bastante más privilegiados. Entonces, la única manera que tú puedes evitar que esto suceda es informándote por varios canales, porque los medios de comunicación hacen lo que tienen que hacer. Si su rol es desinformar, desestabilizar o provocar tendencias sobre algo que en realidad no lo es, lo van a seguir haciendo. Pero no naturalizar eso, pues, Laura. Por supuesto y no que lo no. estamos haciendo. Por supuesto que no, por algo lo estamos discutiendo. Me refiero. Pero sirve saberlo, claro, para que uno no se compre lo primero que recibe. Porque el fin de semana hubo una polémica con Radio Agricultura que señaló que estaba siendo procesado Daniel Jadue, y Daniel Jadue salió a desmentirlo. La gente que es habitual a la Radio Agricultura hoy día está convencida de que es verdad.
Y la gente que conoce a Daniel Jadue, que lo sigue, que empatiza con él, sabe que no. Pero igual se crea una realidad. Se crea una realidad en un grupo de personas que tienen familia, que conversan con sus parientes. Entonces, la finalmente, informativa, Laura. Y hablando de Radio Agricultura también sacó una encuesta que hablaba de el rechazo para la nueva Carta Magna de casi un 98%. Se bañaron en manjar. Se están generando con estas encuestas cuando estamos en una semana en la cual hemos visto que la mayoría hoy día le está dando más votos al rechazo que a la aprobación. Es realidad que responsabilidad tiene la Convención Constitucional, es que acaso todavía no se discuten los términos y los puntos que a la gente le interesa, como la salud, por ejemplo, como la educación, todo eso y mucho más lo conversamos con Laura Landaeta después de la siguiente pausa.